Estamos leyendo en Isaías, en el versículo 40 y en el versículo 31, donde dice así, en el 30. Está hablando de nuestro Dios, de tu Padre y de mi Padre. Dice que Él es eterno, Él creó los confines de la tierra. Dice que no desfallece, no se desanima, ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estamos nosotros esperando en el Señor, hermanos, y tenemos todo esto. En esa nueva naturaleza que tú tienes, que te la heredó tu Padre Celestial, dentro de esta carnalidad, dentro de este hombre viejo, hay un hombre nuevo con todo el potencial, con toda la habilidad, con toda la fuerza que tu Padre Celestial tiene, con autoridad y con poder. Y es también para no desfallecer, para no desanimarnos nunca, hermanos. Yo no sé si tú has venido desanimado o cansado, pero Dios quiere que a través de su palabra te levantes animado y con fuerzas nuevas. Estuvimos viendo a través de la Escritura cómo los hombres de Dios estuvieron pendientes de su palabra, que estuvieron pendientes de su palabra a través de tantas y tantas luchas y situaciones que vinieron y que parecía que todo les decía que no podían salir adelante. Ese Moisés con el pueblo de Israel, cuando todos se le rebelaban y le decían: Moisés, hay que regresarnos mejor a Egipto, porque no podemos, porque estos gigantes son mucho más grandes que nosotros. Esos gigantes, yo quiero decirte que en esta época están ahí en nuestra mente todavía gritando y diciendo: esos gigantes se levantan para decirnos que no podemos, que no es posible que salgamos adelante. Pero Dios está diciendo: al que cree, todo le es posible. Nosotros estamos tomando el ejemplo de los hombres de fe que se esforzaron y actuaron. No tenemos que bajar nuestras alas en el momento de la mala noticia, en el momento que te enfrentas ante una montaña, en el momento en el que la dificultad viene. Necesitamos nosotros recordar quién vive dentro de ti. El poderoso. ¿Quién es tu Padre? ¿Qué es lo que te ha dicho que tú tienes? Tú cuentas con el favor de Dios. Dios ha dado favor a todo aquel que ha creído en Jesucristo. Y la unción de Dios está en ti. La unción de Dios está en el creyente y dice que esa unción sigue ahí permanentemente. ¿Para qué? Para ayudarnos a salir adelante. No tenemos por qué quedarnos atorados si tenemos un Padre Celestial que no desfallece y que te dice en esta hora: hijo, no desfallezcas tú tampoco. Tú tienes todo para salir adelante. Me tienes a mí, tu Padre Celestial. Solamente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Sí, adiós, amén, hermana. Actuar en lo que estamos aprendiendo. Lo que estamos aprendiendo es para ponerlo por obra. Es para actuar, para tomar en cuenta. Hace 8 días que estábamos estudiando, vimos cómo Dios dio favor a Daniel y cómo él pudo vencer todos los obstáculos de su época. Dice la Escritura que Dios puso a Daniel en gracia y en buena voluntad
con el jefe de los eunucos. Dios puede poner en gracia y buena voluntad ante los ojos de cualquier hombre. Dios te puede poner en esto. Su favor está con el cristiano. Pon atención porque hemos dicho que hay sabiduría aquí. Y si vemos y estudiamos esta historia, dijimos Daniel estaba preso, era un extranjero. Su pueblo era odiado en Babilonia. Él no tenía ninguna razón para agradar a los líderes de ese lugar. Pero dijimos, tuvo gracia. Tuvo gracia no por él mismo. Si tú estás pensando alcanzar algo, obtener algo de parte de Dios por ti mismo, estás errado. Porque lo que tú tienes no es por ti mismo, es por Jesucristo. Todo lo que tienes es por Jesucristo. Por eso Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Daniel, dijimos, no permitió que las circunstancias que lo rodeaban lo amargaran. Tenía una mente positiva, una mente de victoria en él. Y yo creo que con toda la herencia y con todo lo que Dios dice de los creyentes, debemos de tener una mentalidad de victoria, una mentalidad de éxito, una mentalidad positiva. ¿Por qué? Porque no estamos confiando en nuestras fuerzas, sino estamos confiando en las fuerzas que Dios prometió a aquellos que le amamos. Entonces, Daniel lo pudo hacer y dice allá en Daniel 11:32. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y ¿qué hará? Y actuará. Esta parte, hermanos, esta parte. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Muchas veces estamos esperando, fíjese, aún estoy leyendo Antiguo Testamento, cuando el Espíritu de Dios no estaba todavía en la forma que está ahora en el creyente, porque ahora está dentro de ti, no reposa sobre ti, está dentro, tú eres el templo del Dios, del Espíritu Santo. Entonces, este actuar, nuestra fe tiene que actuar. No es posible tener fe y no actuar. Él tuvo fe en su Dios. Josué y Caleb tuvieron fe en lo que Dios les había dicho. Les daré esa tierra, tierra que fluye leche y miel. Y no dudaron, dijeron, Dios no está con ellos, nosotros los comeremos como pan. Porque sabían que Dios no les iba a fallar. David fue otro. Fue otro que si veía las circunstancias parado frente a Goliat, pues era un gigantón, un hombre de guerra, pero él dijo, ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este que no es del pacto? Que no tiene la protección de Dios, que se atreve a provocar a nosotros que tenemos la protección de Dios. Mire su mentalidad. Yo quiero decirte, circunstancias vendrán. Situaciones sí las vas a enfrentar, sí van a venir, noticias también. Pero ¿qué vas a hacer cuando vienen esas noticias? Es ahí donde tienes que acordarte quién es tu Padre. Es ahí donde tienes que acordarte que Él ha puesto gracia, unción, poder dentro del creyente. Solamente para que el creyente lo use. No está esperando, a lo mejor Dios no quiere, Dios actúa. Y Dios que está diciendo, hijo, actúa, esfuérzate y sé valiente. Actúa, ve adelante, no tengas miedo. Yo estoy contigo. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién? ¿O qué? ¿Qué contra ti? ¿Quién contra ti? Podemos ver aquí en este libro de Daniel la cautividad, dijimos, y derrota de su pueblo no le desanimó. No te desanimes, el desánimo es el principio del fin.
Si el enemigo logra desanimarte, si las circunstancias logran desanimarte, ya no actúas. Nosotros tenemos que ser de ánimo resuelto para ir a las metas, a las visiones que Dios ha puesto en nuestro corazón. Todo lo que le rodeaba a Daniel fue un desafío para él. Cada circunstancia de tu vida, negativa de tu vida, es una montaña a mover, hermano. Es un gigante a vencer. Cada situación que viene a tu vida es un obstáculo a saltar, es un muro a derribar. Dios nos ha puesto para saltar y para derribar y para estar enfrentando cada situación de nuestra vida. Yo no estoy diciendo que la vida cristiana no te va a pasar nada, no van a venir cantidad de situaciones, pero lo que tú vas a hacer con la palabra, eso es lo que te va a hacer diferente. Tu fe, la acción de fe en base a lo que Dios te ha dicho. Las cosas en lo natural se pueden ver muy malas, pero si tú conoces quién está en ti y quién eres tú, ¿quién eres tú? Tú tienes que ser consciente de tu identidad, cristiano. No pierdas tu identidad. No te revuelvas con la gente que no conoce a Dios, porque tú lo has conocido. Tienes que esforzarte y actuar confiando que Él te sacará adelante. Confiando, no en las circunstancias, no en tus posibilidades, confiando en lo que Él hace, en lo que Él mueve. Porque cuando tú descansas en la palabra, es cuando su mano se mueve y ni siquiera te lo va a avisar. Solamente tienes que confiar porque ya te dijo, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Pero ¿quién eres tú? Para levantar tus alas, para empezar a volar, tienes que considerar, cristiano, tu identidad. Muchas veces el pueblo de Israel perdía su identidad y se revolvía con todos los demás pueblos, haciendo las mismas cosas que todos los demás. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra identidad. Hijos, dice la Escritura, que somos hijos de Dios, parte de la familia de Dios. Y que Dios te escogió para que estuvieras sentado en lugares celestiales espiritualmente, juntamente con Cristo. Y esos lugares celestiales son lugares de autoridad y de mando. Y la herencia que es para uno es la herencia que es para todos. No es que nada más uno tiene esa herencia y otro no. Entonces, en lugar de doblarse ante las circunstancias, se levantó, dijimos, a un nivel de victoria. Y Daniel llegó a ser primer ministro de Babilonia, el poder mundial de su época. Él permaneció en una posición de liderazgo a pesar de los cambios políticos transcurridos durante esa época. Pero dice la Escritura en Daniel 6:3 que Daniel era superior a los sátrapas, que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino y gobernantes porque había en él un espíritu superior. ¿Qué hay dentro de ti? Un espíritu superior que se llama Espíritu Santo. Eso está dentro de ti para que puedas caminar, para que puedas emprender, para que puedas tener esperanza. Ese mismo espíritu superior que ayudó a Daniel, ese mismo espíritu superior que resucitó a Cristo de entre los muertos, ahí está dentro de ti, para que te muevas donde vives, donde trabajas, a donde Dios te llama. Podemos ver, hermanos, los hombres de Dios del Antiguo Testamento todavía no recibían la adopción de hijo. La adopción de hijo vino con Jesucristo.
Pero podemos ver cómo Dios les utilizó, cómo Dios les abrió camino, cómo Dios no lo dejó ni un momento, cómo les dirigió y les sustentó. Esther fue otra que con el favor de Dios pudo obtener la victoria. En Esther 2:5, pueda ir ahí al libro de Esther y podemos ver ahí en Esther 2:15 cómo lea toda esta historia. Ahí en tu casa ve y léela y date cuenta quién fue Esther, cómo fue que ella salió adelante, cómo Dios la usó. La gracia y la victoria en la que ella se movió vino directamente de Dios. Esther 2:15, Esther 5:2, ahí podemos ver cómo ella pudo, cómo se dejó, hermanos, cómo tuvo que actuar. Allá está. Todo esto, la gracia y la victoria, no dependen de un ser humano solamente, dependen, hermanos, de Dios, de cómo Dios te mueve, de cómo Dios te abre camino. Depende del conocimiento y la aceptación de ese conocimiento, porque la Escritura dice que tu cristiano va siempre en triunfo, Jesús, en triunfo en Cristo Jesús. Siempre dice, vamos en triunfo. Allá en Esther 2:15 nosotros podemos ver que Esther ganaba, dice, el favor de todos los que la veían. Allá estaba en un concurso de belleza esta mujer, su pueblo estaba rechazado, peligrando los judíos. Y allá tenía el tío que le dijo, bueno, tú estás bonita, tú puedes ocupar el lugar de la reina. Y allá hizo el rey un concurso de belleza para que quien ganara fuera su esposa. Dice Esther 2:15, Esther ganaba el favor de todos los que la veían. Dice en el versículo 2:17, cuando Esther caminaba delante del rey, ella obtuvo favor. Él halló gracia en ella. Una gracia que Dios había puesto en ella con un propósito. Oye, hermano, tú tienes la gracia de Dios. Y la gracia de Dios está en el ser humano con propósito. Dios tiene propósito contigo. Y dice que el rey le puso la corona real, obtuvo la victoria y la hizo reina y salvó a los suyos. Lee esta historia. A través de un concurso de belleza, pues sí, fue un concurso de belleza, los prepararon y todo. Pero ¿cuál era la situación de Esther? Quiero decirte que Esther era una extranjera en la corte del rey. Ella era judía. Los judíos eran muy atacados en esos días, muchos iban a morir. Y la vida de Esther corría peligro igual que la de todos los judíos. Esther podía haberse sentido muy deprimida o desalentada. Había bastantes razones para decirle al tío, oye tío, yo no voy, en peligro me maten, yo soy judía. Pero en lugar de rendirse ante las circunstancias o ante los ataques del enemigo, ella levantó alas. ¿Sabes que cuando decides y te esfuerces es cuando levantas alas? Dios nos está enseñando a volar como las águilas. Y algo que tenemos que aprender es a extender las alas. ¿Dónde se extienden las alas? Aquí en tu mente. Cuando decides, cuando te programas, tú empiezas a levantar. Si nunca decides, nunca levantas alas. Si no tienes metas, ¿hacia dónde vas a volar? Había razones para quedarse ahí deprimida y no levantar alas, pero ella levantó alas. Voló sobre las presiones,
voló sobre las amenazas y trató de hacer lo imposible. Si no actuamos, ¿cómo vamos a lograr? Esther tenía una mente de victoria. Y algo muy importante, no se quejó. Porque la queja aparece siempre para mandarnos hacia abajo y para robarnos todo el ánimo. No se quejó, no cargó con lo que no debía. ¿Qué dijo Jesucristo? Venid a mí, los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Para qué crees que Cristo quiere que le entregues todas tus cargas? ¿Para qué crees? Para que tú puedas volar. Nadie puede volar lleno de cargas. Dice, dame tus cargas. Entrega con confianza, en oración a Dios, cada una de tus cargas, para que puedas levantar alas. No trates de que las cosas que son imposibles las quieras tú hacer posibles. Las cosas posibles tú las puedes hacer, pero las imposibles son las que hace el Señor. Y esas son las imposibles, son las que pesan en nuestra mente. Ahí donde tienes que levantar alas con tus decisiones, ahí pesan. Vienen para detenerte. Vienen las cargas de tantas y tantas cosas para que no vueles, para mantenerte en una posición de derrota, para meterte en temor. El temor también te aplasta.